Muy buenos días, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Disposiciones para la aplicación del marco de las NIC-SP. Les saluda Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación de la normativa vigente de la DGCP del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de difundir las disposiciones para la aplicación del marco de las normas internacionales de contabilidad del sector público, NIC-SP, para la preparación de la información financiera. Estas disposiciones forman parte del marco NIC-SP y son aplicables a partir del 1 de enero del 2024. A continuación, vamos a dar pase a nuestro expositor, el doctor Marlon Prieto Ormaza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Disposiciones para el tratamiento contable en el marco de la Resolución Directoral número 016-2023 EF5101. Adelante, Marlon. Hola, Mónica. Muchas gracias por el pase. Listo. Muy bien. Bueno, queridos amigos, a todos un saludo muy cordial. Para mí es un privilegio en esta ocasión, a nombre de la Dirección de Contabilidad Pública, haber sido designado para esta presentación. Bueno, como ya lo dijo Mónica, vamos a revisar las disposiciones emitidas en este marco normativo de la Resolución Directoral 016-2023, que tiene que ver con el marco de las normas internacionales del sector público y vamos a ver también otros aspectos como, por ejemplo, las cuentas contables que han sido incorporadas para este ejercicio 2024. En ese sentido, el tema que estamos considerando para esta presentación lo hemos compartido en dos partes. La primera, vamos a explicar en qué consiste el marco normativo, ¿no?, que actualmente rige en nuestro país, el marco normativo contable que rige en nuestro país, que es el marco que se utiliza para la preparación de la información financiera. Y en la segunda parte vamos a revisar, como ya lo he mencionado, las cuentas contables que son incorporadas justamente a razón de todos estos cambios que han habido, ¿no? Y los mismos estarán incorporados en la tabla de operaciones del año 2024. Bueno, el marco normativo no es un tema nuevo, ¿no? Esto ya había sido señalado cuando se emitió el texto único ordenado del decreto legislativo 1438. La dirección ya había considerado, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, el marco para la preparación de la información financiera en las entidades del sector público son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, esto, por ejemplo, la primera norma del 1438 fue emitida en el año 2018. Por lo tanto, ya son varios años donde la Dirección de Contabilidad Pública nos está diciendo que ese es el marco de las NICs. No obstante, el año pasado ha sido un año muy interesante porque se emitieron al cierre del ejercicio, se emitieron varias normas, varias resoluciones, en la cual sucedió lo siguiente, ¿no? Pero habría que mencionar por qué las NICs, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tienen las normas internacionales para nosotros los contadores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la Dirección de Contabilidad Pública dice que el marco debe ser las NICs? Bueno, para poder entender esta importancia de las normas internacionales, pensemos en dos palabras. No, dos palabras. Una es el tema de la calidad y el otro, la transparencia. Entonces, lo que buscan las normas internacionales justamente es eso, ¿no? La calidad en la información que vamos a presentar en los estados financieros y demás estados, y también el tema de la transparencia. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre este ejemplo. Suponiendo que el día de hoy estamos trabajando y llega una sentencia judicial, ¿no?, para reconocer derechos laborales, ¿no? Derechos laborales por un tema de ex trabajadores que han sido despedidos arbitrariamente. Entonces, esa sentencia que acabamos de recibirla, la pregunta sería, ¿cómo la registramos, no? ¿Cómo va a ser registrado? ¿Debe tener efecto en la contabilidad? Y es más, internamente se puede consultar, por ejemplo, a la oficina de presupuesto y se me ocurre, ¿no? De repente tenemos la respuesta de que no tenemos certificación presupuestal. Entonces, fíjense que desde el punto de vista del presupuesto,
probablemente al no tener presupuesto, estas obligaciones no van a ser reconocidas, ¿no? Porque sabemos por la parte del presupuesto que no hay gasto sin presupuesto, como que el gasto tiene límites desde el enfoque presupuestal. Pero si nosotros vamos a las normas internacionales, en este caso lo que ya decía el decreto legislativo 1438, vamos a notar de que la posición contable es distinta, ¿no? La posición contable es distinta. Es decir, si tenemos una obligación que reconocerla, producto de esta emisión de esta sentencia judicial, entonces, por el lado contable, ¿eso se debe o no se debe reconocer? La obligación de la sentencia judicial. Por supuesto que sí. Entonces, fíjense, eso es lo que buscan las normas internacionales en este ejemplo, ¿no? Repito, la calidad y la transparencia de la información. Es decir, las NICs están preparadas para proporcionarnos información de alta calidad. Inclusive, las normas internacionales proporcionan un valor a los profesionales contables, ¿no? Que preparamos los estados financieros. Entonces, eso, ¿ya? Además, las normas internacionales, por ejemplo, no son, ¿qué les digo, no? Son muy extensas, ¿no? Son principios, ¿no? Leerlas puede resultar en bueno, para algunos puede ser muy motivador, ¿no? Leer tantas páginas, pero de repente para otros no, ¿no? Podría ser un estrés de repente, ¿no? Cosa que el año pasado yo recuerdo, cuando la Dirección de Contabilidad Pública emitió las resoluciones directorales, por ejemplo, la 012, 13, ¿no? 14, yo recuerdo que un contador llamó, ¿no? Muy estresado de por qué la Dirección de Contabilidad Pública estaba derogando los principios que por mucho tiempo se había aplicado, ¿no? Y él había revisado la resolución 011, que deroga principios, y la 012, que deroga normas contables, pero que no están dentro del marco legal, ¿no? Que han sido ya vencidas, por ejemplo. Entonces, muy preocupado, ¿no? Porque si sumamos esas normas, miren, la RD, por ejemplo, la 011 derogó 10 principios. Y si revisamos la RD 012, hay como 245 resoluciones. Entonces, este contador preocupado, ¿no? Al parecer tenía presión alta por esta noticia de que se había derogado tantas normas, pero no había revisado la RD 13, ¿no? Solo se quedó en la 11 y la 12. Entonces preguntaba, ¿y cuál es el marco? ¿Con qué marco contable nos dejan? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros los contadores a partir de ahora? Si es que todo quedó derogado. Por cierto, no todo, ¿no? Hay ciertas leyes, disposiciones que están vigentes, ¿no? Como el caso de nuestro decreto legislativo 1438, la norma del plan contable y otras normas. Entonces, ¿cuál es el marco? La Dirección de Contabilidad Pública, al mismo tiempo que procede con la derogación de ciertas resoluciones, también emite la RD 013. Y justamente esa resolución 013 es la que aprueba las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Entonces, vamos a explicar ahora ¿cuál es ese marco, no? ¿Cuál es ese marco que tenemos en el país? Habiéndose derogado resoluciones, directivas, que obviamente ya no tienen que ser aplicables, ahora lo que nos interesa son las NICs. Ese es el nuevo chip del contador. Es decir, no te sientas estresado, no te canses, no lances palabras contra nuestra dirección porque más bien deberíamos cambiarle sentido, ¿no? Esta es una nueva oportunidad para poder aprender lo que realmente viene a ser la contabilidad. Y no se olviden, las NICs presentan información de alta calidad y de transparencia. Esos son los dos aspectos que busca la NIC. Entonces, ¿cuál es el marco normativo que tenemos ahora en el país? Y que, como dijo Mónica en la presentación, estos se aplican a partir de este año 2024. Por ejemplo, tenemos las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NICs SP, edición 2022 del IPSAS-B. Esa es la última que tenemos. ¿Cuántas normas internacionales tenemos ahí? ¿No? Si quisiera hacerles la pregunta a ustedes para que me puedan responder de repente mentalmente, o incluso tienen el chat para poder dar su respuesta. ¿Cuál es la última norma internacional que tiene esta edición 2022? Tienen 3 segundos para responder. Bueno, algunos han aprobado y otros han jalado. Bien, entonces la última norma internacional que hemos emitido es la número 43, pero eso no significa que existan 43 normas internacionales, ¿no? Si las contamos, estas hacen 38 NICs en esta versión 2022. Ahora, como les estaba comentando hace un momento, el contador público, el contador que trabaja en el sector público, debería conocer este marco, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público, en adelante las NICs SP. Ese es nuestro cometido, eso es lo que tenemos que hacer.
Y, por ejemplo, ¿no? A modo de motivarlos, ¿cuántas páginas tiene, por ejemplo, las NICs? ¿No? Según los 3 volúmenes que emite el IPSAS y que luego nosotros hemos sacado cada norma, las hemos dividido, aproximadamente son 2.215 páginas. Nada más, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que leer ahora. Las 2.215 páginas que tiene todas las normas internacionales de esta edición 2022. Eso es importante. Tratemos de sacar ese chip de la Directiva 05/2016, las directivas anteriores, ¿no? Ya no, eso ya fue, ¿no? Este es un año interesante para el país, es un año histórico, como dicen algunos colegas de la dirección, es un año importante y tenía que darse sí o sí esta decisión. En las palabras de un compañero de trabajo, ¿no? Sí o sí tenía que darse esta decisión. Y qué bueno, ¿no? Porque el mundo está aplicando esto, las normas internacionales. Número 2, el otro marco que vamos a aplicar a partir de este año también es el marco conceptual. El marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público, las NICS-SP. Bueno, este marco conceptual, igual para información de ustedes, bueno, tiene menos páginas, solamente 128 páginas. O sea que eso podríamos leerlo tranquilamente en el primer mes, ¿no? 128 páginas sería rapidísimo. ¿Por qué es importante el marco conceptual? Para darles un ejemplo, si revisamos, por ejemplo, la norma internacional número 1, la NIC SP1, presentación de estados financieros, si revisamos el concepto del activo, ejemplo, la NIC SP1 nos dice que un activo viene a ser un recurso controlado, ¿no? Que provienen de sucesos pasados y de los cuales se espera recibir beneficios económicos o potenciales de servicio futuros. Esa es la definición que tiene la NIC. Pero ¿cuánto coopera el marco conceptual? Es importante leer el marco conceptual. El marco conceptual, en el capítulo de la definición de un recurso controlado, agrega aspectos como, por ejemplo, es un recurso actualmente controlado. Fíjense la diferencia, ¿no? La NIC-SP, por ejemplo, no menciona ese término actualmente, solo dice son recursos controlados. Pero el marco conceptual es como si fuese, en un ejemplo, un decreto supremo de una ley, ¿no? Le da más explicación, le da más sentido a la norma. Por eso es importante que la leamos. Entonces, en este ejemplo de los activos, entonces el marco me dice que los activos son recursos actualmente controlados. Nos ayuda a entender y a poder identificar mejor de repente la posición o el entendimiento de un activo. Además del marco conceptual, también tenemos como marco normativo el prólogo de las normas internacionales. Bueno, este prólogo tiene solo 5 páginas. Ya, así que hoy día, después de la charla, seguramente y antes del almuerzo, todo el mundo debe leer el prólogo de la NICS, ¿ya? Como una meta, como una meta. Antes del almuerzo, diga, si no, ya saben. Entonces, el prólogo de la NICS es importante porque nos ayuda a entender cuál es el objetivo que tiene las normas internacionales, por qué se preparan, quiénes deben utilizar la NICS, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquellas entidades que normalmente reciben recursos del Estado, ¿no? Del Tesoro Público, que eso viene por la recaudación de impuestos, que las entidades están al servicio del país, ¿no? Y que no tienen como fin el lucro, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esas entidades se aplican las normas internacionales. Aterrizando sería para todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Que luego vamos a ver también un concepto de entidad económica más adelante para que podamos ya familiarizarnos mucho mejor con la NICS. Y finalmente, el otro marco normativo son las disposiciones que la Dirección General de Contabilidad Pública las va a emitir para poder aplicar dicho marco. Entonces, amigos, en resumen, este es el nuevo marco contable que rige a partir de este año. No se olviden, las normas internacionales, las NICS-SP, versión 2022, el marco conceptual de las NICS, el prólogo de las NICS y otras disposiciones que la Dirección de Contabilidad va a emitir. Y justamente, hablando del punto 4, sobre otras disposiciones, en la siguiente lámina vamos a mostrar qué es lo que está haciendo la Dirección de Contabilidad Pública, que por cierto ya ha emitido esta resolución directoral 016, que justamente titula, ¿no? Disposiciones que permiten la aplicación de las normas internacionales. Pero muchos preguntan, ¿no? ¿Y esto es todo lo que vamos a aplicar? ¿No? ¿Esto es todo lo que vamos a aplicar? Bueno, como hemos visto en la diapositiva anterior, tú tienes que aplicar la NICS. Lo que está haciendo el ente rector con esta RD 016 es darnos a conocer aspectos que nos van a ayudar a, a reconocer, ¿no? Ciertos activos, ¿no? O pasivos. Son instrucciones que necesitamos, como por ejemplo tener umbrales para reconocer si estamos o no frente a un activo, ¿no? Eso es lo que hace esta resolución directoral 016. Entonces, lo que ha hecho la dirección, ha emitido 20 disposiciones, ¿no? Acá la tenemos.
Ya tenemos 20 disposiciones. De estas 20, 10 disposiciones, vamos a decirle que ya las sabíamos, ¿no? Son disposiciones que se están repitiendo, que ustedes ya lo conocen, que seguramente ya lo han aplicado. Por eso decimos acá disposiciones que se mantienen, ¿ya? Son 10. Y 10 son nuevas disposiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es darle fuerza a estas nuevas disposiciones, pero también haremos un recordaris, ¿no? Porque recuerden que la repetición es el alma del aprendizaje, ¿no? Entonces, cuanto más instrucción, como que eso se queda en el chip, ¿no? Y eso nos ayuda a poder aplicar. Y para nosotros, obviamente, para nosotros no nos resulta no es problema para nosotros darle fuerza también a estas normas que ya estaban publicadas y que ahora se han vuelto a hacerlas, ¿no? Listo. Luego vamos a presentar el esquema de cómo el contenido que tiene esta resolución directora 016, ¿ya? Bien, por ejemplo, la norma ha precisado alcances sobre los activos, ¿no? Sobre los activos. Ahí tenemos, por ejemplo, en lo que es propiedades, planta y equipo, que es de repente lo más representativo en esta resolución directorial. Tenemos 7 disposiciones, ¿ya? Ahí las vamos a revisar luego, ¿no? Las que se mantienen y las que son nuevas. Luego tenemos el tema de los inventarios, ¿no? Hay una disposición sobre los inventarios, un aspecto que creemos también es importante, sobre todo en el tema de cómo reconozco aquellos bienes que no son para mí, ¿no? Que compro bienes, pero que los voy a distribuir, inclusive que tiene que ver con el tema de obras, ¿no? Estoy construyendo una obra, pero no es para mí, sino es para otra entidad. Imagínense un pliego construyendo una obra para una ejecutora, ¿no? O un pliego para otro pliego, etcétera. Entonces ahí hay una disposición sobre inventarios interesante. Luego también hay una disposición sobre este rubro efectivo y equivalente de efectivo. Tenemos una disposición sobre efectos en las variaciones en las tasas de cambio. Hay una disposición sobre intangibles. Luego tenemos acá una disposición para instrumentos financieros. Este coincide con el que está acá abajo, porque hablamos de instrumentos financieros tanto para cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿ya? Porque si usted cuenta ahí, de repente va a encontrar 21, ¿ya? Y claro, sumados serán 21, pero este instrumento financiero con el de abajo equivale a uno solo. Luego tenemos una disposición sobre los acuerdos de concesión de servicios. Esas son las disposiciones respecto a los activos. En el caso de los pasivos, la dirección en esta resolución directorial 016 ha establecido aspectos para las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, ¿no? Tenemos 3 disposiciones. Sobre instrumentos financieros, ya les decía, tenemos una, ¿no? Que coincide con el que está arriba en la parte de activos, instrumentos financieros. Luego hay una disposición para resultados del ejercicio, desahorro, sobre cómo se van a tratar los costos por préstamos. Hay una interesante disposición. Y tenemos otras disposiciones, ¿no? Que no tienen que ver con las primeras. Entonces, vamos a empezar ahora con lo que estamos mencionando, qué disposiciones se mantienen, ¿no? En esta resolución directoral. ¿Cuáles se mantienen? Por ejemplo, bueno, acá tenemos la presentación de estados financieros, eso es lo mismo, siempre tiene que haber información comparativa, ¿no? Eso es importante para saber esto, ¿no? Los porcentajes respecto al año anterior en activos, pasivos, eso siempre va a ser así. Sobre el estado de flujo de efectivo, ¿no? ¿Qué posición se mantiene? De igual manera, esto ustedes lo saben, pero valdría la pena precisar, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando una entidad pública recibe recursos del gobierno, Tesoro Público, o recibe recursos de otra entidad pública, ¿estas cómo se consideran? ¿Como actividades de financiación, actividades de operación o actividades de inversión? ¿No? ¿Cómo se considera? Esto, repito, no es nuevo. Esto ya es un tema que se mantiene, ¿no? Entonces, lo que estamos reforzando es de que todos aquellos recursos que provienen del Estado, ¿no? Ejemplo, Tesoro Público y de otras entidades públicas, todos esos traspasos se van a registrar como actividades de operación. ¿Ya? Al respecto, por ejemplo, la NIC SP2, flujos de efectivo, en el párrafo 22 se habla de transferencias, se habla de asignaciones, inclusive se habla de dotaciones presupuestales. Entonces, todos esos recursos que vienen del Tesoro Público, repito, son actividades de operación. Y por ahí alguien preguntaba, ¿no? ¿Y los intereses? Los intereses que se generen en la cuenta única del Tesoro Público, ¿no? Igual, la norma internacional esto te permite, por ejemplo, ahí revisamos la 2, te permite, en el caso de los intereses, en algunos casos, la misma norma te dice que pueden ser considerados como operación, financiamiento o inversión. Pero lo cierto es que el ente rector te está diciendo que todos los recursos que provienen de otras entidades públicas deben ser consideradas como actividades de operación.
Listo. El otro punto que ya también la sabemos es respecto a los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Sobre esto, amigos, miren, voy a explicar un poco y luego les pongo la posición de la dirección, ¿no? Que tampoco esto es nuevo, ¿no? Esto es repetitivo. Ojo con esto, ¿ah? A veces como que malinterpretamos el manejo de las monedas de moneda extranjera, ¿no? Caso del dólar, por ejemplo. Miren, la norma internacional número 4, ¿no? Efectos en las variaciones en el tipo de cambio, solamente establece dos tipos de cambio, dos tasas de cambio. Tasas de cambio es el término. La tasa de cambio de cierre y la tasa de cambio de contado. Nada más. Tasa de cambio de cierre y tasa de cambio de contado. Ahora, la norma que emite el ente rector te dice, ojo, no te dice las transacciones que tú realices en moneda extranjera. No dice eso. Ojo, porque a veces hay mucho error en esto. Lo que te está diciendo el ente rector es los saldos, ¿no? Por ejemplo, en el mes de noviembre recibes una donación en moneda extranjera, ¿ya? En el mes de noviembre recibimos una donación en moneda extranjera. Muy bien. Resulta que recibimos $50.000 en donación, con todas las de ley, ¿ya? Las resoluciones de aceptación, todo lo que los rectores correspondientes nos dicen qué documentos deben emitirse, ¿no? Para aceptar esa donación. Muy bien. Entonces el dinero ya está en la entidad. Imagínense $30.000. ¿De acuerdo? Ya. Se termina el año, cerramos el ejercicio y esos dólares están en la cuenta de la tesorería de esa entidad. Es decir, no se han utilizado, no se han ejecutado. Ahí están los dólares, los $30.000. Entonces, a ese saldo en moneda extranjera se aplica esta disposición. A ese saldo. ¿Qué voy a hacer con ese saldo? La norma dice, los saldos de las partidas monetarias en moneda extranjera se expresan a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio de cierre del periodo que se informa, promedio ponderado de compra para activos y promedio ponderado de venta para pasivos, según lo publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, solamente son para los saldos. Pero, por ejemplo, si usted el día de hoy va al banco y hace una transacción, por ejemplo, va a pagar una obligación, ahí no tiene por qué usar la tasa de cambio publicado por la SBS. Eso es solamente para los saldos, ¿no? Ahí tendríamos que utilizar el valor razonable, el valor real de la transacción. Por eso les decía, la norma internacional solamente tiene dos tasas de cambio, la tasa de cambio de cierre y la tasa de cambio de contado, ¿no? Que hay que utilizar la que corresponde. Muy bien, entonces esta disposición ya la estamos repitiendo, ¿no? Ustedes también ya la saben. Ahora, vamos a las disposiciones que igual se mantienen relacionadas a propiedades, planta y equipo, ¿ya? ¿Qué dice la norma? A ver, empezamos por acá. Dice, las entidades pueden considerar las vidas útiles del cuadro referencial que está publicado en esta resolución directorial 016 o adoptar vidas útiles propias de acuerdo con sus estimaciones para cada clase de elemento de propiedad, planta y equipo. A ver, ahí también vamos a hacer una aclaración. Si bien es cierto, esta es una norma repetitiva, pero ese cuadro que aparece en nuestra resolución 016, ese es un cuadro referencial, ¿ya? Ojo, lo repito, es un cuadro referencial. No es que todos los carros, las unidades de transporte en todo el Perú deberían tener una vida útil de 10 años. No, no, eso no es así, ¿ya? Eso no es así. La entidad, en primera instancia, debería realizar su propia estimación, ¿no? Según esto, el uso que espera de esos activos. Esa es la idea. Entonces, ese cuadrito que tenemos ahí solamente es referencial. Luego, la depreciación se calcula aplicando el método lineal. Correcto. Sobre este aspecto, igual a pesar que la NIC SP 17 nos habla de tres métodos, por ejemplo, tenemos el método lineal, tenemos el método de la depreciación decreciente, el método de las unidades producidas, pero lo que te estamos diciendo en esta resolución es aplica el método lineal. ¿De acuerdo? Aplica el método lineal. Esa es la posición que tiene esta resolución. Y por otro lado, cuando decimos las entidades reconocen los elementos de propiedad, planta y equipo cuando su costo individual sea mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria vigente a la fecha de adquisición. Eso igual, ¿no? Ese umbral se ha visto por conveniente mantenerlo porque ayuda en el orden. Imagínense si no habría un umbral, ¿no? Sería de repente un caos, ¿no? Entonces, para evitar eso, es que la dirección ha considerado conveniente mantener este umbral de un cuarto para reconocer si es un activo o es un gasto. Hacia abajo es gasto y hacia arriba pues es costo, ¿no? Además de eso, lo que se ha establecido también es esto, ¿no? En los casos de bienes que individualmente no cumplan el umbral antes señalado, la entidad evalúa si es apropiado agruparlos y aplicar los criterios pertinentes para reconocerlos como propiedad, planta de equipo. Miren lo que dice acá, la entidad evalúa. Por ejemplo,
Tuvimos un caso del Ministerio de Educación, ¿no? Donde habían comprado tablets, ¿no? Una cantidad de tablets, me parece que era 1 millón de tablets, ¿no? Para todo el país. Cada tablet estaba valorizado en, si no más recuerdo, 550 soles aproximadamente, ¿no? O sea, uno solo, 550, uno solo. Entonces, la norma te dice, en los casos que los bienes, en los casos de bienes que individualmente no cumplen el umbral antes señalado, uno solo no cumple, no cumple el 1/4 de la OIT. Entonces, la entidad evalúa si es apropiado agruparlos. Entonces, como se compró 1 millón de tablets, imagínense pues la cantidad de millones que se desembolsó, ¿no? Entonces, la entidad decide activarlos, ¿no? Y está bien, o sea, por la cantidad, ¿no? Se imaginen millones y millones enviarlo al gasto, mejor lo mantenemos como activos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la norma, ¿no? Pero la entidad evalúa si es apropiado. Claro, no va a ser lo mismo, por ejemplo, en el caso de un municipio que compró 200 escobas, ¿no? Para barrer el parque, ¿no? Quería que todos los vecinos barrieran las calles, ¿no? Porque no tenía presupuesto para pagar a un tercero. Entonces, compró escobas, ejemplo real, ¿ah? Un alcalde, y cada escoba costaba como 40 soles. Multiplicado por las 200 escobas, o sea, sí superaban el valor del 1/4. Pero obviamente ahí, ojo amigos, hay que evaluar también la definición de activos que consiste pues en determinar la vida útil, ¿no? O sea, además del 1/4, es importante ver si esa vida útil de este activo va a superar el periodo contable, ¿no? Entonces, obviamente las escobas se van al gasto, pues, ¿no? Listo. Esa es una disposición. Otras disposiciones. Igual, estas son disposiciones que ya se mantienen, ¿no? Respecto a las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Bueno, acá igual estamos diciendo que los procesos judiciales y los procesos arbitrales tienen que ser registrados en el aplicativo web de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado. Entonces, igual, ¿no? No se olviden que si producto de este proceso judicial o arbitral resulta imposible, ¿no? Si resultara imposible, eso va a cuentas de orden, ¿no? Si es posible. Si está en primera o segunda instancia, ¿no? Incluso si tiene condición de cosa juzgada, eso se va a, como son probables, se provisionan, ¿no? Al ser probables se provisiona. Y finalmente, cuando hay una obligación cierta, es decir, cuando se adquiere la calidad de cosa juzgada, entonces eso recién se reconoce como cuentas por pagar, ¿ya? Esa instrucción, de igual manera, está vigente, ¿ya? O sea, no hay que preocuparse ahí. Otras disposiciones, ya, igual que se mantiene, ¿no? En el caso de los activos intangibles también permanece el umbral de reconocimiento, es decir, aquellos que sean mayores a 1/4 de la unidad impositiva tributaria. A ver, una pregunta, ¿a cuánto equivale la UIT? ¿Cuánto representa 1/4 de la UIT? ¿Cuánto representa 1/4 de la OIT? Ya, el primero que responde en el chat, un premio, Mónica. ¿A cuánto representa? ¿1.200? Ya, 1.200 y tantos. Ya. Entonces, miren, si supera el umbral, de igual manera, ¿no? Se ha considerado este umbral para los intangibles, ¿no? Igual, si supera y si la vida útil es mayor a 1 año, entonces serán reconocidos como activos intangibles. Caso contrario, se reconocerán como gastos. Al respecto, la norma internacional número 31, intangibles, activos intangibles, señala pues que un activo intangible tiene como que esta definición, ¿no? Son activos identificables, ¿no? De carácter no monetario y sin apariencia física, ¿no? Son las condiciones que tiene un activo intangible. Habría que evaluar eso, porque a veces, por ejemplo, se paga aspectos como, por ejemplo, el hosting, ¿no? Para tener derecho, ¿no? A acceder a una página web. Eso de alguna forma no debería ser considerado como activo, porque incluso hay contratos máximo a 1 año, ¿no? Entonces eso debería ser reconocido como gasto. Por eso, ahí valdría la pena, ahora que nuestro marco son las NICs, hay que revisar cuándo es que debe reconocer un activo intangible. Hay páginas web que no dicen nada. Hay páginas web de muchas entidades públicas donde solamente se ve la foto del alcalde, los regidores, ¿no? Incluso fotos de hace 20 años, cuando eran jóvenes, y eso es un intangible, habría que evaluar, ¿no? De repente, por definición, sí, pero la NIC me dice, ¿debo o no debo reconocerla? ¿No? O sea, cumple esa definición de ser un activo identificable, separable, escindido, cedido, con la posibilidad de venderlo, o surge de un contrato, ¿no? Es de carácter no monetario,
y sin apariencia física, si cumple con esas condiciones, entonces reconoceríamos los activos intangibles. Y finalmente, la última disposición que se mantiene dentro de este grupo de 10 son los estados financieros consolidados. Bueno, hay un umbral, ¿no?, para las operaciones recíprocas. En el caso que estas no superen el 10% de la UIT, ¿no? Estamos hablando de 515 soles, si no superan. Bajo estas operaciones que se realizan en el CIAF, A, encargos, AV, viáticos, C, caja chica, E, encargos, y RC, reembolso de caja chica. Ya, si es que las operaciones son con cargo a estos tipos de operaciones, entonces no necesitas considerarla como operación recíproca. Ya, esa disposición se mantiene. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos terminado en explicar las disposiciones que se mantienen, ¿no? A continuación vamos a revisar las 10 nuevas disposiciones que tenemos en esta resolución directoral 016. Muy bien. Empezamos con la primera, ¿no? ¿Qué se ha dicho respecto a los costos por préstamos, ¿no? ¿Cuál es la mención? A modo de referenciar el marco de la norma internacional número 5, la NIC SP5, costo por préstamos, establece dos tratamientos, ¿no? Ustedes se acordarán, el tratamiento de referencia y el tratamiento alternativo permitido, ¿no? Que son los dos tratamientos permitidos bajo el tratamiento de la NIC SP5, costo por préstamos. ¿Qué nos dice el tratamiento de referencia, no? Que los intereses y otros gastos por préstamos deben ser reconocidos como gastos, ¿no? Y el tratamiento alternativo permitido también nos dice que reconozcamos como gastos, pero también da la opción a que estos se capitalicen cuando se trata de activos aptos, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que dice la NIC SP5. Y ahora el tema es qué dice nuestra RD 016, qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Bueno, entonces a ver, ¿qué opinan ustedes, no? Los intereses que vamos a pagar, ¿cómo deben ser contabilizados? Esa es la pregunta para todo el grupo, ¿no? De asistentes. Los intereses que vamos a pagar producto de un préstamo, intereses y otros gastos, ¿no? Que se generan por este préstamo, ¿cómo se van a contabilizar? Entonces, la dirección ha dicho esto: los costos por préstamos de las entidades se van a reconocer según el tratamiento de referencia de la NIC SP5. ¿Qué significa eso? Que deberán ser reconocidos como gastos del periodo en que se incurren. Así que, amigos, no se preocupen. A partir de ahora, de este año, la resolución es clara. Todos los intereses que ustedes pagan productos de un préstamo bancario y otras modalidades financieras deberán ser reconocidas como gastos del periodo en que se incurren. Acá un ejemplo, ¿no? Bajo el tratamiento referencial que me dice que debo tratarlas como gastos. El caso es el pago de intereses de un gobierno regional o un gobierno local bajo el convenio de traspaso de recursos, ¿no? De un financiamiento que viene del BID. ¿Cómo se debe contabilizar? Entonces, estos intereses estamos diciendo que deben ser tratados como gastos, por lo tanto, el asiento contable a partir de este año, según esta disposición, serán reconocidas como gastos, ¿ya? Gastos. Y esta es la cuenta contable en el ejemplo. 5601, sabemos que el elemento 5 es gastos contra el pasivo, ¿ya? Entonces, esa es una disposición que debemos tenerla en cuenta. Ya. Vamos a la segunda disposición, en el tema de los inventarios. Miren, el tema de los inventarios. Al respecto, por ejemplo, igual es importante precisar un poco lo que dice el marco normativo, ¿no? La NIC SP12, por ejemplo, la NIC SP12. ¿Qué cosa es un inventario? ¿No? ¿Qué es un inventario? Bajo las normas internacionales, los inventarios son activos, ¿no? Eso es lo que dice la NIC SP12. Son activos, un inventario es un activo y nos pone varios ejemplos como esto, por ejemplo, ¿no? Materiales para ser consumidos en el proceso productivo, ¿no? Al respecto, me parece que hay muy pocos ejemplos, ¿no? De entidades que están dedicadas a este mundo de la fabricación, de la producción de un bien en el sector público, ¿no? Pero de repente por ahí alguien puede haber. Dos, materiales para ser consumidos, ¿no? Para ser consumidos y fíjense, o distribuidos en la prestación de servicios. Ya, esa nos calza, creo, a casi la mayoría de entidades públicas, ¿no? ¿De qué son los inventarios? Son bienes para ser consumidos, materiales para ser consumidos o distribuidos. Acuérdense de esa palabrita, o distribuidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si yo tengo un bien para ser distribuido, bajo la NIC SP12 inventarios, debería ser tratado como inventarios, cuando son para ser distribuidos. Y además, por ejemplo, aquellos que son conservados para la venta, ¿no? Y la misma norma internacional, la NIC SP12, dice ejemplos, ¿no?, de inventarios. Y por ahí encontramos, por ejemplo, dice construcciones en curso, ¿no? Dice construcciones en curso, dice la NIC SP12.
Y como que podría entenderse, oye, o sea que todas las obras deben ser inventarios. No, justamente acá viene la nueva disposición. ¿Qué dice respecto a los inventarios? Se ha señalado lo siguiente. Las entidades, las entidades que adquieran o construyan bienes tangibles, adquirentes, para ser entregados a otras entidades públicas o privadas beneficiarias, presentan dichos bienes en el rubro de inventarios del estado de situación financiera. Ya, esta es una posición que lo voy a explicar con más detalle. Miren, el año pasado cuando teníamos este caso, ¿no? Incluso teníamos cuentas, tenemos la cuenta 1505, ¿no? Bienes por distribuir, y la presentábamos en este rubro del estado de situación financiera, en otras cuentas del activo. Acá la veníamos presentando, ¿cierto? Pero dada ahora la nueva disposición de esta resolución directoral, estos bienes van a ser presentados ahora como inventarios. Eso es lo correcto. Deberán ser presentados como inventarios. Por ahora, seguimos utilizando la misma cuenta contable, ¿no? Seguimos registrando la misma cuenta contable, pero para fines de presentación se va a presentar como, para la redundancia, va como inventarios. Ese es el tema. Ahora, podríamos incluso seguir analizando este tema, ¿no? En el caso, por ejemplo, entonces queda claro que si una entidad pública está construyendo, ¿no?, una obra para otra entidad, de esos casos abundan en el país, ¿ah? Eso es un tema, eso es súper, súper, bueno, hay cantidad de casos, ¿no?, de obras que se construyen, pero que van a ser entregadas a otra entidad. Entonces, bajo la norma 12 de inventarios, que ahora es nuestro marco normativo, la NIC-SP, deberían ser tratados como inventarios, ¿no? Deberían ser tratados como inventarios. Entonces, eso de que, y cuando se deprecia, por ejemplo, ¿no? Disculpe que se haga un poquito ese tema de análisis, y cuando se deprecia, por ejemplo, oye, ese es un inventario, ¿no? Según la NIC, esa obra que tú estás construyendo para otra es un inventario. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de una entidad que sí construye para sí, una entidad pública que construye para sí, eso sí es propiedad planta de equipo. Eso es propiedad planta de equipo. Pero acá viene, tengo otro detalle. A veces compramos los materiales, el ejemplo sería para obras por administración directa, por ejemplo, ¿no? Se compran materiales y esos materiales están en los almacenes, o sea, no están todavía en la obra. Están en los almacenes, en algunos casos incluso se han deteriorado. Recuerden que el cemento, por ejemplo, tiene una vida útil de 30 y tantos días, ¿no? Según esto la zona, pero en promedio. Así que ese material se va a deteriorar. Entonces, si está en almacenes, la pregunta sería, ¿cómo lo contabilizamos? ¿Como propiedad planta de equipo o como inventarios? ¿No? Esa sería una pregunta. ¿Cómo se contabilizaría? ¿Como propiedad planta de equipo o como inventarios? Están en los almacenes, todavía no están en obra, ¿no? Entonces, bajo la NIC 12, ¿no?, bajo la NIC SP2 inventarios, esos bienes que compramos y que están en los almacenes y que todavía no están puestas en obra, a veces hay casos en las cuales ni siquiera tenemos el saneamiento legal del terreno, el expediente técnico está en revisión, pero ya se compraron terrenos, ¿no? Ya se compraron estos materiales. Ocurre eso en nuestro querido Perú, ocurre eso, ¿no? Entonces, esos son inventarios, amigos. Lo mismo corre la suerte cuando en una obra por administración directa sobraron materiales. Ese sobrante de materiales, imaginen, sobraron 70 bolsas de cemento en una construcción de una avenida. Ya, esos materiales sobrantes igual vuelven al inventario, ¿no? Porque ya no es parte de la obra. Ahora, que la entidad decida transferirlo a otra entidad, donarlo a un colegio, venderlo, ese es otro tema de gestión, pero por la parte contable debería regresar al tema alimentario. Lo mismo ocurre cuando tú compras bienes y los tienes en el almacén, que todavía no están en obra, ¿ya? Pero lo cierto, amigos, de esta disposición es que a partir de ahora, del 2014, cuando una entidad construya para otros, ¿no?, adquiera o construya cualquier tipo de activos, estos ya no son propiedad planta de equipo, sino se van a presentar como inventarios. Listo. Ahora vamos a la propiedad planta y equipo, ¿no? Vamos al tema de la propiedad de planta y equipo, que la tercera disposición, ¿no?, que es nueva. Se ha regulado lo siguiente. Dice, los costos por expedientes técnicos y costos de supervisión de proyectos de inversión pública constituyen costos directamente atribuibles a elementos de propiedad planta y equipo. Entonces alguien podría decir, pero ¿en qué cambia con la directiva 05, ¿no? ¿Cuál es lo novedoso de este párrafo? ¿No? A ver, descubran cuál sería lo novedoso. Y si alguien descubre cuál es lo novedoso acá, lo comenta en el chat. Bueno, hay 1000 respuestas. Ya, bueno, entonces bueno, lo cierto, miren amigos, acá la diferencia con respecto a la directiva 05-2016 es que ya no se habla de los estudios de preinversión.
no, ya no se menciona a los estudios de preinversión. Lo que la resolución directoral 016 está normando es el tratamiento de los expedientes técnicos y de la supervisión, ¿ya? Esa es la posición que tiene la resolución directoral, ¿no? Cómo se tratan los expedientes técnicos y la supervisión. Pero no existe, o sea, no se dice el tratamiento de los estudios de preinversión, ¿no? Solamente estudios técnicos, expedientes técnicos y supervisión. Bueno, lo cierto es que un estudio, un expediente técnico, obviamente por el conjunto de documentos que tiene, y obviamente sin ese documento no se podría iniciar una obra, este sí es un requisito, es un costo directo, es un estudio en el cual intervienen ingenieros sanitarios, civiles, arquitectos, ¿no? Para poder diseñar. Incluso en muchas obras, en obras complejas, resulta el tiempo, es más el tiempo que se dedica a elaborar un buen expediente técnico que al tiempo de su ejecución. Eso es por la parte de ingeniería, ¿no? Ya ese expediente técnico sí forma parte del costo de la propiedad planta de equipo. Y en el caso de la supervisión, ¿no? Entiéndase como supervisión, por ejemplo, yo entiendo que hay normas que regulan qué es un supervisor, qué es un inspector, qué es un residente de obra, ¿no? Lo cierto es que estos tres profesionales, sea un residente, sea un inspector o un supervisor, hacen el mismo trabajo, que es la supervisión, como su mismo nombre lo dice, ¿no? De una obra. Por lo tanto, supervisor, inspector, residente, igual, ¿no? Son costos directamente atribuibles al elemento de propiedad planta de equipo. Ya, hasta ahí queda claro. Sin embargo, ¿cómo quedan, por ejemplo, los estudios de preinversión? Las fichas técnicas, los perfiles de inversión, ¿no? ¿Cómo quedan? Ya, eso, como digo, no está esto normado, ¿no? Pero en el entendido, bajo que ahora tenemos NICS, ¿no? Que es el marco normativo, y si revisamos la NIC SP 17, los estudios de preinversión no calzarían, o sea, como parte de un costo atribuido directamente a un elemento de propiedad planta de equipo. Por eso es que en este caso, ¿no? Ponemos así, ¿cuál es el tratamiento contable? En el caso de los estudios de preinversión, ¿no? Ejemplo, perfiles y fichas técnicas. Y lo que estamos diciendo es que contablemente y bajo los criterios de la norma internacional 17 deberían ser tratados como gastos, ¿ya? Esos servicios. 530207 ahí tiene la cuenta contra un pasivo. Obviamente este es el registro del reconocimiento del gasto, ¿no? Que podría ser según la tabla de operaciones al devengado, ¿no? Que podría ser, digo, pero más allá de eso, el reconocimiento contable bajo NICS es esto, gasto. Ya, ahora nos hemos permitido presentarles a ustedes, obviamente no toda la NIC, pero solamente a modo de darle fuerza a esta resolución 016, lo que dice el párrafo 30 de la NIC SP17. Ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del costo de propiedades, planta y equipo? A ver, dice acá, ¿no? Miren, ¿qué se considera, no? ¿Qué es un componente? ¿Qué forma parte del costo? Dice el precio, ¿no? El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Ya, esto es importante. En el sector público, normalmente el IGB que pagamos, ¿no? Dado que no los compramos para venderlos, y ese IGB que se convierte, que es un impuesto indirecto no recuperable, ¿no? Formaría parte del costo del activo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Compramos computadoras o hacemos obras públicas, ¿no? Y la factura incluye un IGB, ya, ese es un impuesto indirecto. No construimos carreteras para venderlas, no construimos puentes para venderlos, no construimos colegios ni hospitales para venderlos. Entonces, ese IGB que tú pagas, ese es un impuesto indirecto, no recuperable. Entonces, forma parte del costo de adquisición. El ejemplo. Y el punto B dice todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. ¿Ya? Ese es otro aspecto que hay que considerar. Entonces, los estudios de preinversión podrían quedarse ahí, ¿no? Hay estudios que no podrían tener como resultado eh, el, el la viabilidad del proyecto podría carecer pues de un tema social o económico, social sobre todo, ¿no? En el sector público. Entonces, ese proyecto queda. Y el estudio de preinversión ahí queda como gasto. En cambio, un expediente técnico prácticamente es un documento que te dice, oye, ya comienza con la obra. Y si hay presupuesto y todas las condiciones, iniciamos con la obra pública. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo relacionado a la propiedad planta y equipo. Acá, miren, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Miren, estas son cuentas contables que se están creando para ese 2024, que se han creado, y que, por cierto, también ya están en la tabla de operaciones. Y quizás esto es lo novedoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan antes en qué cuenta contable ubicábamos a los expedientes técnicos? Antes. ¿Qué cuenta contable?
150105, ¿no? Ya eso era antes. Ahora, a partir de este año, tenemos una cuenta contable nueva, ¿no? La 150112, expedientes técnicos. Y en esta cuenta contable vamos a encontrar expedientes técnicos de edificios residenciales, expedientes técnicos de edificios o unidades no residenciales y expedientes técnicos para estructuras. Entonces, como que ahí tienes que identificar, ¿no? Antes había uno solo, ahora tenemos que saber a qué tipo de construcción corresponde ese expediente técnico. Ahora, también se ha incorporado esta cuenta nueva, ¿no? La 150113, supervisión de obras. Ya, la 150113, supervisión de obras. Igual, ¿cómo se registraba antes? Hasta el 2023, ¿no? Estaba en la 150105, ¿no? Igual, ¿no? Supervisión de obras. Entonces, a partir de este año, la cuenta contable que se va a utilizar es esta, 150113. Y de igual manera, ¿no? En armonía con el tratamiento de los expedientes técnicos, habrá supervisión de obras para edificios residenciales, hay supervisión de obras para edificios no residenciales y tenemos supervisión de obras para estructuras. De igual manera, se ha creado, ¿no? En el caso que corresponda, cuando corresponda, acuérdense que también hay en el caso hay entidades que desarrollan intangibles, ¿no? Claro, desarrollan intangibles. Entonces, se ha considerado una cuenta de expedientes para activos intangibles, ¿ya? También supervisión para los activos intangibles. En fin, ¿ya? Son estas cuentas nuevas relacionado a los temas que estamos comentando sobre propiedades, planta y equipo, que son los expedientes técnicos y la supervisión. Ejemplo, vamos a hacer un caso práctico. A ver, ¿cómo a partir de este año 2024, cuál es el tratamiento contable? ¿Cuál es el tratamiento contable cuando una entidad ejecuta gastos por la elaboración del expediente técnico de obra para una construcción de una carretera? Entonces, bajo lo que hemos explicado, ¿no? La cuenta contable que se va a utilizar es esta, ¿no? La 150112. Ya, obviamente, ¿no? Se reconoce bajo las condiciones que se requiere, ¿no? O sea, cuando obviamente existan pues todos los documentos formales que permitan reconocer ese expediente técnico como un hecho real, ¿no? Entonces ahí está la cuenta, ya 15011203, contra el pasivo, ¿no? La cuenta por pagar. Muy bien. Además, vamos a poner otro caso práctico. ¿Y cómo hago con los saldos que teníamos en la cuenta anterior, hasta el 2023, ¿no? De los expedientes técnicos. Entonces, acá estamos considerando un caso, tratamiento contable, caso reclasificación de saldos al 31 de diciembre del 2023 de expedientes técnicos a edificios no residenciales. Fíjense, anteriormente los expedientes técnicos estaban acá, ¿no? 1505, expediente técnico concluido, 1505, expediente técnico en proceso, y 1505, expedientes bajo la modalidad de contrata. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reclasificarla, ¿no? Tenemos que reclasificarla a esta cuenta, ¿no? Claro, entendiendo que todas estas tienen que ver con edificios no residenciales. Esta es la nueva cuenta, 150112. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo harás esa reclasificación? Iremos al CIAF, haremos una nota complementaria. Este es el código que vamos a utilizar. El código 100.689 te va a permitir hacer esta reclasificación. Listo. Acá viene otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, lo mismo. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el tratamiento contable para reclasificar saldos al 31 de diciembre de supervisión de obras, ¿no? ¿Cómo va a ser ese tratamiento contable en el caso de estructuras? Entonces, al cierre del año 2023, la supervisión estaba considerada en esta cuenta, 1505, ¿no? Ahí estaba. Entonces, ahora, como tenemos una cuenta nueva, tenemos que hacer una reclasificación de esos saldos. ¿Cómo lo hacemos? Igual, en el CIAF tendrás que hacer una nota contable, haremos una nota contable, 100.691, reclasificación de saldos al 31 de diciembre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los ejemplos para que de alguna forma todo eso ya se vaya desarrollando, ¿no? Seguimos avanzando y viene la cuarta disposición nueva sobre propiedades, planta y equipo. A ver, ¿qué decimos acá? Sobre este caso de propiedades, planta y equipo, respecto a los costos posteriores, la dirección en esta resolución directoral 016 está considerando lo siguiente. Las entidades utilizan el modelo de costo como fines de la medición posterior de todas las clases de elementos de propiedad, planta y equipo.
Ya, entonces acá, amigos, sabemos que la NIC propiamente, la NIC 17, establece dos criterios, ¿no? Dos criterios de medición posterior, ¿no? El costo y el método de revaluación, ¿no? De los activos. Pero lo que está diciendo la dirección en esta resolución es que la medición posterior sea el costo. Ya, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Compramos una maquinaria, ¿no? El año 24, este año. Al respecto, la entidad señala que en dicho periodo no hubo deterioro. Vamos a suponer que hemos acabado el 24. Entonces, acá viene el ejemplo, ¿no? Compramos maquinaria, ahí está el costo, 800.000 soles. Se le estima una vida útil de 10 años. Se le asigna un valor residual de 1 sol, ¿ok? Acá viene el procedimiento. Bueno, ¿no? Tenemos el precio de compra, las depreciaciones por cada año. El primer año, 80.000 bajo línea recta. Año 2, 80.000. Año 3, 80.000. Y luego la vida, el valor en libros de esta maquinaria, al cabo de 3 años, será de 560.000 soles. Entonces, ¿qué te dice? Seguramente muchos preguntarán, ¿debo revaluar ese valor? ¿Debo mantener a valor revaluado este costo? Entonces, lo que te está diciendo la dirección es no. Las entidades utilizan el modelo del costo con fines de medición posterior. Es decir, al cabo de 3 años, la medición posterior de ¿no? El modelo del costo será el mismo monto que refleja, 560.000 soles, a menos que haya existido un deterioro. Por eso es que acá recalcamos el significado del importe en libros, ¿no? El importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. Eso siempre hay que tener en cuenta. En este caso, la entidad no ha tenido deterioro, por eso es que no lo hemos considerado. Pero si, repito, si habría deterioro, entonces obviamente hay que considerar, ¿ya? Hay que considerar ese aspecto del deterioro. Listo. Otra disposición, la quinta disposición relacionada a propiedad, planta y equipo. El valor residual, ¿qué dice, no? La disposición. El valor residual de un elemento de propiedad, planta y equipo se considera que es un sol cuando una entidad espera utilizar el elemento durante toda su vida económica. Es decir, cuando la vida útil y la vida económica sean iguales. En caso contrario, la entidad realiza la mejor estimación del valor residual del elemento de propiedad, planta y equipo. Bueno, antes de ver el ejemplo, sería bueno preguntarnos, ¿y qué es una vida económica y qué es una vida útil? ¿No es cierto? Para poder darle ese criterio, ¿qué cosa es una vida útil y qué es una vida económica? A veces, a veces pensamos de que fuera lo mismo, ¿no? Pero la NICS, que es nuestro marco normativo, claramente hace una diferencia entre vida útil y vida económica. Por ejemplo, si hablamos de vida económica, ¿no? La vida económica viene a ser el periodo, vida económica, periodo durante el cual se espera que un activo produzca bienes económicos o potenciales de servicio para uno o más usuarios. Esa es la clave, ¿no? Para uno o más usuarios. Esa es vida económica. Ya voy a recibir beneficios económicos para uno o más usuarios. Imagínense, ¿no? Un ejemplo que no es propio del sector público, voy a decir que es un ejemplo privado. Una empresa tiene la política de renovar sus carros, ¿no? A su gerente pues le entrega el carro del año y al cabo del siguiente ejercicio ya le está comprando un nuevo auto, pero ese carro está nuevo. Entonces, no, lo pueden vender o lo puede usar otro. Ya, esa es vida económica, ¿no? Venderlo, cederlo a otra entidad donde uno o más usuarios se van a beneficiar. Ese es en vida económica. Pero en vida útil, la vida útil viene a ser el periodo el periodo en el cual se espera que el activo esté disponible para su uso, ¿ya? Y generalmente para una sola entidad. O sea, uno solo se beneficia, no dos como una vida, como una vida económica. Esa es la característica que tiene la vida útil. Entonces, en el ejemplo hemos considerado esto, ¿no? Se compra un equipo, 800.000 soles, la vida económica, 5 años, estimado así. De igual manera, tiene una vida útil de 5 años. Acá coinciden, ¿no? Coinciden. Por lo tanto, la entidad espera utilizar pues durante toda la vida útil, ¿no? De ese activo. Estima que su valor residual sea un sol. Ya, en este caso, el valor residual es un sol porque la vida económica y la vida útil coinciden. Eso es lo que dice la norma. ¿Ya? Cuando la vida útil y la vida económica sean iguales, entonces se considera un sol como valor residual. Y ahí está. Listo, ese es el quinto. Respecto a la sexta disposición que se ha emitido es sobre las entidades que entregan o reciben bienes muebles e inmuebles por distintas modalidades, tales como
afectación en uso y otras similares, ¿no? Realizan la evaluación del control del recurso y los criterios de baja o reconocimiento para los elementos de propiedad, planta y equipo. Bien, amigos, ¿qué es lo que se está enfocando aquí? ¿Se acuerdan que en las disposiciones anteriores había todo un tratamiento, ¿no? Para las afectaciones en uso, ¿no? Tú lo desafectas y lo afectas y había todo un tratamiento. Igual para las sesiones en uso, afectaciones en uso, sesiones en uso. Pero ahora lo que la norma te está diciendo es que, miren, más allá de darte un tratamiento contable, es que en estos casos, tanto para la entrega como para la recepción, es que tú realices una evaluación. Tu entidad tiene que realizar la evaluación. O sea, la dirección no te va a decir, ah, sí, este es un activo o este es un gasto. No, tú sabes cuál es el motivo de esa afectación en uso u otra modalidad. ¿No? Tú sabes cuál es el fin para el cual se está obteniendo esa afectación. Entonces, la norma te dice, tú realizas la evaluación del control de ese recurso y los criterios de baja o reconocimiento para los elementos de PP. Entonces, nosotros hemos considerado, a fin de que usted le dé vida a este concepto de realizar la evaluación de control, les estamos mostrando, por ejemplo, lo que dice el párrafo 5.12 del marco conceptual, ¿no? Sobre el tema del control. ¿Qué aspectos necesito saber para si tengo o no tenemos el control, ¿no? Y el marco conceptual dice, para evaluar si se controla actualmente un recurso, una entidad valorará si existen los siguientes indicadores de control, como por ejemplo, ¿no? Claro, no son factores concluyentes, ¿ya? Como por ejemplo, la propiedad legal. Es un aspecto. 2, acceso al recurso o capacidad de denegar o restringir el acceso al recurso, los medios para asegurar que el recurso se usa para lograr sus objetivos y la existencia de un derecho exigible al potencial de servicio o la capacidad de generar beneficios económicos que surgen del recurso. Entonces, en conclusión, sobre este punto 6, es la entidad la que tiene que realizar la evaluación correspondiente. Ustedes tienen que evaluar, ¿no? Si estamos o no frente a un activo. Que dicho sea de paso, si revisamos la definición de un activo, ya les había mencionado, un activo es un recurso controlado, ¿no? Que proviene de sucesos pasados y los cuales espera recibir un beneficio económico futuro. Hay que evaluar eso. Además, ¿qué es una propiedad, planta y equipo? Una propiedad, planta y equipo también son activos, ¿no? Son activos tangibles, dice la NIC 17 del sector público. ¿Para qué? ¿Para qué? Para usarlos, ¿no? En el proceso de producción, para arrendarlo a terceros, para propósitos administrativos, y en fin, esa es la definición. ¿Y cómo se reconocen? ¿No? Se reconocen si estos son probables en la generación de beneficios económicos, ¿no? Y si su costo puede ser medido con fiabilidad. Además de que estos deben ser usados por lo menos por un periodo contable. Entonces, todas esas condiciones habría que evaluar para ver si reconocemos o no estos bienes en afectación en uso. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el tema, la séptima disposición nueva, relacionado a las garantías, multas y similares. ¿Qué dice el rector? Bueno, los recursos recibidos por las entidades provenientes de la ejecución de cartas fianzas, de cláusulas penales y análogas de multas y similares a proveedores, contratistas o a terceros que sean materia de alguna controversia son registrados en cuentas del activo, con su correspondiente contrapartida en cuentas del pasivo. Pero esta es la novedad, ¿no? Sin incidencia en el estado de situación financiera. La razón es clara, ¿no? Si ejecutamos una multa, ese recurso todavía no la podemos disponer, porque usted no sabe si el contratista o el proveedor puede empezar con un proceso de reclamación. No sabemos, ¿no? Imagínense si en las instancias correspondientes perdiéramos. Entonces habría que devolverle. Entonces ese recurso nunca es nuestro. ¿Ya? Yo entiendo, a veces en la práctica ejecutan una carta fianza y a veces la dan por ingreso y la gastan, ¿no? Lo gastan. Y a veces no saben si el contratista está siguiendo un juicio y si él ganara este juicio, seguramente que va a reclamar su garantía, ¿no? Y hay que devolverle. Y hay casos en los cuales la entidad no tiene cómo devolverle. ¿Qué problema? Entonces, esos recursos no son nuestros, propiamente no es un activo. Pero que tiene un registro contable, claro que sí, va a haber un registro contable. Pero para fines de la presentación, estos no se van a incluir en el estado de situación financiera. Ya a eso se refiere. A menos pues que sean multas, como dicen las normas, debidamente consentidas, ¿no? Por ejemplo, la norma 23, la NIC SP 23, sobre el tema de multas, en el párrafo 88, establece cuándo se reconoce una multa, ¿no? Y según la NIC 23 del sector público, las multas se reconocen por decisión de un tribunal o por un acuerdo, ¿no? Claro, si la persona acepta que ha incurrido y dice, sí, estoy de acuerdo con pagar la multa, ¿no? O estoy de acuerdo que hayan ejecutado mi garantía. ¿Podemos firmar un acta de aceptación?
Listo, entonces sí se reconocería ese ingreso. Pero si no, si es todo lo contrario, entonces esos ingresos no son nuestros, ¿no? Esa peculiaridad tiene. O sea, no porque exista dinero, tiene que ser un activo. Ese es el fondo, ¿no? No porque tú ejecutaste una garantía y ya tienes el dinero, tienes en la cuenta bancaria, no significa que sea tuyo. Habría que analizar cuál es el tratamiento respecto a estas multas, ¿no? Sobre eso, yo les invito a que revisen la NIC SP 23, ¿no? Sobre el tratamiento de ingresos sin contraprestación. Ejemplo, las multas. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Miren, ¿cómo sería el registro? ¿No? Se recauda, ¿no? Ingresos de garantías recibidas, ¿no? Sin afectación presupuestal, depositadas en un banco privado. Entonces, acá incluso ponemos cómo se hace la operación en el CIAF. Hacemos un tipo de operación YG, ingreso-gasto, con este código. Y este código va a permitir en la tabla de operaciones generar este asiento contable. 1101, 110105, 0203, fondos sujetos a restricción, ¿no? Por el monto contra una obligación, que por cierto es una obligación, ¿no? Mientras no esté consentida. Entonces, nuevamente, ¿no? Las multas, este tipo de ingresos que tenemos son registrados en cuentas del activo con su correspondiente contrapartida en cuentas del pasivo sin incidencia en el estado de situación financiera. Así que no se preocupe si es que no jala, si esto no se reporta en el estado de situación financiera. No es parte de los activos de la entidad, no son parte. Imagínense que usted ejecuta 100 millones, ¿no? Y esos son sus ingresos del año. Imagínense que aparezca en su estado de situación financiera activo 100 millones. No, eso no es nuestro, eso no nos corresponde. Va a haber un registro, pero para fines de presentación eso se va a retirar. Bueno, y de igual manera hacemos más casos acá sobre la reclasificación de saldos, ¿no? Igual, como tenemos nuevas cuentas contables, existen nuevas contables, las dos primeras son las nuevas cuentas, la 110105, 0105 y 0203, estas son nuevas. Entonces, la tercera y la cuarta, las dos últimas son las cuentas antiguas. De igual manera, si tuviera saldos en esas cuentas, hay que reclasificarlas, ¿ya? Ahí les hemos puesto el colorcito, ¿no? Este color ámbar juega con el ámbar y el plomo con el plomito, ¿ya? Y abajo incluso también les hemos considerado cuál es el tipo de operación que deben utilizar, ¿no? Para estos casos. El 5, el 24, ¿no? Retenciones para MIPES, cartas fianzas, multas no consentidas y penalidades, a modo de apoyarlos en su registro. Bueno, vamos a la octava disposición nueva. La octava disposición nueva sobre estados financieros consolidados justamente nos dice esto, ¿no? Para fines de la información financiera consolidada, a nivel de una entidad económica, se verifica la correcta eliminación de la totalidad de los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos internos que representan operaciones recíprocas entre los niveles descentralizados u operativos de cada entidad económica. Ya, acá el término nuevo que ustedes van a encontrar en esta disposición es esta, entidad económica. Bueno, nuevo en la resolución, porque eso ya en las NICs existe, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser una entidad económica, ¿no? Una entidad económica. La entidad económica es un conjunto de entidades, ¿no? Que está compuesta por una entidad controladora y las entidades controladas. Ejemplo, en un gobierno regional, la entidad controladora sería el gobierno regional, la entidad controladora, y las unidades ejecutoras serían las entidades controladas. ¿Ya? Ese conjunto de entidades formarían una entidad económica. Entonces, en muchas normas, que seguramente el ente rector las va a emitir, este término se va a utilizar, entidad económica, y esto es concordante con lo que dice la NIC SP1, ¿no? O sea, es un concepto contable, sí existe. Nosotros estamos más familiarizados con términos como, por ejemplo, pliego, unidades ejecutoras, unidades operativas. No, esto va a tener que cambiar. El término correcto para nosotros va a ser ahora entidad económica, ¿ya? El conjunto de la controlada con todas sus controladoras. Nada más, ese es el tema novedoso en esta disposición 8. Respecto a la disposición 9 sobre instrumentos financieros, ¿qué dice la resolución directoral? La resolución dice lo siguiente: las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de corto plazo, ojo, corto plazo, que se originen de una norma tributaria, se miden al valor nominal. ¿Ya? Esa es la disposición. Asimismo, en el caso de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, nuevamente, corto plazo, sin tasa de interés establecida, distintas de aquellas que se originen de una norma tributaria, se miden a valor nominal también, en la medida que, en base a su experiencia, la entidad determine que el efecto del descuento financiero no es material. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? Acá sí le ponemos un ejemplo. Hemos elegido, en el caso de una cuenta por pagar, ¿ya? El tratamiento contable de compra de bienes por 80.000 soles, y los cuales van a ser pagados en 6 meses, sin intereses, ¿ya? Por un acuerdo. Entonces, esto se reconoce, ¿no? Los bienes comprados, el activo, y el pasivo, la obligación, se va a mantener.
¿ya? Se va a mantener sin reconocimiento de intereses adicionales a su valor nominal, por los 80.000 soles. O sea, no es necesario aplicar la tasa de descuento para estos casos, ¿no? Se reconoce su valor nominal. Eso quiere decirnos, tanto estos instrumentos por la parte del activo y del pasivo, pero de corto plazo. Y finalmente, la última, bueno, acá tenemos un ejemplo antes de ir a la última, hablando de estas cuentas por pagar y cuentas por pagar, tenemos un caso de un deterioro, ¿no? Tratamiento contable, caso, estimación de deterioro por cuentas por cobrar. Ya, ese deterioro de cuentas por cobrar, ojo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Miren, si hablamos de deterioro de este activo financiero, que es una cuenta por cobrar, sepan, yo dije al inicio que las disposiciones han sido derogadas, ¿no? Que tomaban ese tema, como por ejemplo los instructivos. Algunos siguen soñando, ¿no? Con el instructivo número 3 para su aplicación. Y eso está mal, eso como que ya hay que retirarlo porque esos instructivos fueron preparados bajo otro marco. Ahora lo que nos interesa son las NICs. Y en las NICs, pues no, por decirlo, ¿ya? En las NICs no te hablan del método directo o el método indirecto, ¿no? De cómo dar de baja a estos instrumentos financieros causados por deterioro. Entonces, imagínense, tenemos una cuenta por cobrar, ¿ya? Una cuenta por cobrar, 1201 contra una cuenta de ingresos. Imagínense, ¿ya? Cuentas por cobrar. Entonces ha pasado el tiempo correspondiente para que estos sean efectivos y resulta que la cuenta no ha sido cobrada, ¿no? Como dice la norma internacional 41, ¿no? El deterioro tiene un impacto perjudicial sobre los flujos que vamos a recibir, ¿no? Ese impacto que nos va a perjudicar vendría a ser el deterioro bajo la NIC 41. Incluso la NIC SP 41, instrumentos financieros, nos habla sobre cómo reconocer el tema del deterioro, ¿no? Podría haber, por ejemplo, dificultades financieras, incumplimiento del contrato, sucesos causados por mora, ¿no? Morosidad, inclusive la quiebra, en este caso del deudor o el administrado. Entonces, es imposible cobrarlo. ¿Ya? Se han hecho las cartas correspondientes, ¿no? Todas las actuaciones que corresponden para esta acción, pero resulta que esa cuenta permanece incobrable, ¿no? Entonces, para nosotros, eso sería un deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un impacto perjudicial en la recaudación de ingresos. Y bajo otros conceptos de deterioro, eso se convertiría en una incobrabilidad. No es una pérdida en los beneficios económicos que vamos a tener o una disminución de los beneficios o potenciales de servicio de la entidad. Entonces, el asiento contable que se va a realizar por esa incobrabilidad, por ese deterioro, va a ser así, directo, ¿no? 5801, gastos, esto es gastos, contra una cuenta 1209, ¿ya? Estimaciones de cuentas de cobranza dudosa. Ese sería el asiento, por el monto que resulta pues incobrable, ¿no? Ahí está, ese es el asiento. Y aquí tenemos la nota contable con la cual la vamos a realizar en el CIAF. Luego de eso, vamos a hacer obviamente la baja, ¿no? Porque acuérdense que arriba está la cuenta 1201 con la cuenta de ingresos, ¿no? El momento en el cual yo reconocí la cuenta por cobrar. Y cuando ya se dé de baja final, entonces esta 1209 que está en el haber viene al debe y la 1201 que yo tenía antes en el debe irá al haber. ¿Ya? Igual tienes acá la nota contable, 090.000, 014 por baja de las cuentas incobrables. Entonces, eso sería el tratamiento para ese tema de deterioro. Bueno, lo hemos considerado porque siempre hay preguntas, ¿no? Preguntan sobre cómo hago con el deterioro y algunos siguen con el instructivo 3, como que no quieren dejar lo antiguo, ¿no? Entonces, eso ya es hora de dejarlo. Por eso hemos considerado conveniente, a propósito del tema de instrumentos financieros, lo hemos considerado. Y finalmente tenemos el tema número 10, la última disposición nueva es en el caso de los acuerdos de concesión de servicios. Ya las entidades quienes suscriben contratos de concesión de servicios en representación de la República del Perú aplican la NIC SP 32, ¿no? Acuerdos de concesión de servicios. Y quizás acá el término que hemos utilizado es la concedente, porque ese es el término que utiliza la NIC SP 32. Normalmente nosotros usábamos otros términos, ¿no? Como el operador, etc. Entonces, en ese sentido, los concedentes, en su condición de principal, contabilizan los activos y pasivos que se derivan de los contratos de concesión. Ya, sobre esto vale la pena recalcar, ¿no? Solo a modo de una precisión, que la concedente controla, o sea, ¿cómo sé si estoy controlando, no? La concedente controla o regula, ¿no? Eso es algo importante en el tema de las concesiones, ¿no? Tú controlas o regulas qué servicios vas a dar, a quién le vas a dar y a qué precios, ¿no? Y además, la concedente controla la participación residual, ¿no? De esa concesión. Esos son algunos aspectos que la norma internacional 32 te dice para poder reconocer, ¿no? Además,
No se olviden que esta NIC 32 establece dos modelos, ¿no? Solo se los hacemos mención, el modelo del pasivo financiero y el modelo de concesión de un derecho del operador. Esos son los modelos que se debería tener en cuenta para las concesiones. Bueno, en todo caso, en estos son cosas de términos nada más. Bueno, hasta aquí sería la resolución directoral 016. En resumen, hemos explicado cuáles son las 10 disposiciones que se mantienen y cuáles son las disposiciones nuevas. ¿Ya? Ese es el punto fuerte. Y el punto dos, que es mucho más rápido, ¿ya? Tampoco quiero tenerlos mucho tiempo sentados, ¿no? Igual tenemos que hacer buenas cosas. El punto 2 es las cuentas contables incorporadas en la tabla de operaciones. Ya les hemos estado mostrando en algunas diapositivas algunas cuentas nuevas, pero igual consideramos importante en esta presentación presentarles esas cuentas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los gastos tenemos cuentas nuevas, ¿no? Aquí tenemos la cuenta 510114, ¿no? El tema del CAS, a razón de que por la parte presupuestal ha habido cambio de clasificadores presupuestales. Igual, ha habido cambios en las cuentas contables, ¿no? Tenemos acá el CAS para plazo indeterminado, tenemos el CAS transitorio, ¿no? Tenemos contribuciones de salud de regímenes especiales y contribuciones de salud de contrato administrativo de servicios, ¿no? Son cuentas nuevas. Por otro lado, también se ha incorporado cuentas sobre retribuciones y complementos en eventos variables, ¿no? Caso de CTS, ¿no? Del régimen laboral privado, del régimen de servicio civil, ¿no? Que es un régimen el más nuevo en el país, ¿no? Ya tiene su cuenta contable. Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes. Y en fin, ¿no? Son cuentas que se han agregado. Igual, ¿no? En el tema de la compensación vacacional tenemos vacaciones truncas dentro de ese grupo. Entonces acá vamos a ver cómo sería el tratamiento contable respecto a la planilla CAS a partir de este 2024, ¿no? El CAS, el contrato administrativo de servicios. Bueno, a partir de este año, tras las nuevas cuentas incorporadas, la cuenta contable que se va a utilizar va a ser esta, 510114. ¿Ya? 510114, contrato administrativo de servicios. Solo una precisión, en esta cuenta se va a registrar el monto que le corresponde al servidor CAS más o también las vacaciones truncas que le corresponde, ¿ya? En esa cuenta, ahí se va a registrar, ¿ya? Porque acordémonos de que en los 12 sueldos, en las 12 retribuciones que le corresponde a un CAS, está incluido, ¿no? La vacación. Entonces, no hay una cuenta exclusiva para vacaciones CAS, ¿no? Todas esas están aquí. Y las cuentas de pasivo, pues, que corresponden, ¿no? Ejemplo, la remuneración por pagar, las rentas de cuarta, aportaciones al fondo de pensiones, etcétera. Todas las retenciones que se permiten. Bueno, ¿qué más? En el caso de las CTS, de los regímenes laborales 728 y el régimen Servir, ¿no? La ley 30.057, Servir. Las cuentas contables que se han creado es esta, la 5104, ¿ya? 5104-010101 se denomina compensación por tiempo de servicios del régimen laboral privado, la 728, y el régimen del servicio civil, ley 30.057. Ya, todos los CTS va a estar en esta cuenta, el gasto que implica el pago de CTS. Y por la parte del pasivo, bueno, las cuentas de siempre, ¿no? Si es 728, si es servicio civil, ahí están las cuentas del pasivo. Además, ¿cómo se trataría el CTS del régimen 276 y otros regímenes? De igual manera, se ha establecido estas cuentas nuevas, ¿no? La 5104, para reconocer CTS de este régimen 276, ¿no? La carrera administrativa del sector público. Y aquí están todos los pasivos que correspondan. CTS, régimen laboral, en fin, todos los pasivos. Y por último, igual no se olviden, en cada diapositiva les hemos considerado la nota contable, ¿no? La nota contable que corresponde a ese registro. Y finalmente, tenemos el tratamiento contable de cómo se registra la estimación CAS, ¿no? Tanto la planilla que habíamos visto hace un ratito y ahora vamos a ver estas vacaciones no gozadas. De igual manera, la cuenta contable que se va a utilizar es esta, la 510114, ¿no? CAS, ahí está, contrato CAS. Tenemos para el CAS transitorio, ¿no? Y para el CAS indeterminado. Además de corresponder, está aquí las aportaciones de salud que le corresponden contra el pasivo que vendría a ser las vacaciones. Bueno, eso son las cuentas que se han incorporado en este periodo, ¿no? 2024 respecto a los gastos. Muy bien, entonces bueno, hasta acá llega la exposición. Muchísimas gracias por la atención y ahora cedo el pase a Mónica. Gracias, Mónica. Mencionado aquí es que los costos de los expedientes técnicos y los costos de supervisión de proyectos de inversión
sí constituyen costos directamente atribuibles a los elementos de PPE. Sin embargo, los costos de los estudios de preinversión se reconocen como gastos, ¿no? Otra pregunta que también estamos recibiendo mucho en el chat es si los saldos de la cuenta 1505 por preinversión de ejercicios anteriores, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2023, se deben trasladar a la cuenta de resultados. Es una de las preguntas que hemos recibido, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado ya, estos saldos se deben reclasificar a las nuevas cuentas, a la 150112, y para ellos deben utilizar la nota complementaria de 100.689, ¿no? Aquí sí, Marlon, hay una pregunta para ti, porque acá dice, doctor Marlon, en el caso de activos aptos, ¿ya no se aplica el interés como costo? Esa es una de las preguntas, ¿no? Aquí le vamos a dar el pase a Marlon para que les pueda responder. Muy bien. Bueno, respecto a las preguntas que las ha leído Mónica, vamos a ver, ¿ya? Sí, efectivamente vamos a reforzar ese tema. Los desembolsos que realizan las entidades públicas por concepto de estudios de preinversión, caso de las fichas técnicas o los perfiles, a partir de este año deben ser contabilizados como gastos, ¿ya? Deben ser contabilizados como gastos, eso queda clarísimo. Sin embargo, ¿no? Alineado con la segunda pregunta que dice, ¿qué pasaría? Entendí que si hizo los gastos el año 2023, ¿no? Pero que la obra, digamos, está en curso, el estudio de preinversión. Bueno, ustedes saben que las normas no son retroactivas. En el año 2023 estaba vigente la directiva 05-2016, ¿no se acuerdan? Esa directiva de propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, si una entidad incurrió en gastos de estudios de preinversión en el año 2023, deberán ser contabilizados con esa norma antigua. No hay problema, queda esa cuenta, queda esa cuenta. A partir de este año sí debemos utilizar una cuenta de gastos, ¿no? En el caso de estudios de preinversión. Y sobre el otro tema de los activos aptos, en el caso de los intereses, bueno, en esencia, hasta el año pasado, igual, ¿no? Las entidades públicas, bajo las directivas internas de la dirección y bajo la NICS, sí era permitido utilizar el tratamiento permitido, ¿no? El tratamiento alternativo permitido, que consistía en que los intereses podían ser capitalizados cuando se trataban de activos aptos. ¿Qué es un activo apto? A modo de recuerdo, un activo apto es aquel activo que para que éste esté listo toma más de un ejercicio, ¿no? Más de un año, ¿no? Ejemplo, una obra que se ejecuta en 2 años, ya ese es un activo apto y esta obra está financiada con un préstamo. Entonces la pregunta es, esos intereses ¿cómo se contabilizaban? Hasta el cierre del año 2023 había esa opción de que si se trataba de un activo apto, los intereses podrían ser capitalizados, ¿no? Podrían ser capitalizados, eso es cierto. Pero a partir de este año, de acuerdo a la resolución directoral 016, los intereses y otros gastos ocasionados por préstamos deberán ser contabilizados según el tratamiento de referencia. ¿Y qué dice el tratamiento de referencia de la NIC SP5? Deben ser contabilizados como gastos, ¿ya? Entonces, todos los intereses generados por los préstamos bancarios, así sea un activo apto, por ahora, a partir del 2024, salvo que más adelante la dirección diga otra cosa, pero por ahora van a ser contabilizados como gastos, ¿ya? Listo. Te paso, Mónica, te paso la... Aquí también tenemos unas preguntas respecto a la provisión de las vacaciones CAS, ¿no? Nos indican que no aparecen las cuentas que corresponden, entendemos en la tabla de operaciones, ¿no? En este caso, lo que hemos precisado en la charla es que la estimación de las vacaciones CAS se registra con las cuentas contables de remuneraciones, ¿no? Que son las 51011401 y 02, ¿no? Respectivamente. Para ello, las entidades deberían utilizar la nota contable en la que existe, la 090.004, ¿no? Así se realizaría con esa nota la estimación de las vacaciones CAS. También tenemos otra pregunta sobre las vidas útiles, ¿no? Aquí un representante de una entidad nos consulta. ¿Cómo las entidades van a adoptar las vidas útiles de acuerdo a sus estimaciones? ¿Lo efectúa la misma entidad y se debe plasmar en algún documento o se contrata a una empresa para que efectúe esas estimaciones y de esa consultoría que debe efectuar la entidad, emitir un memo, informe o emitir una resolución? En este caso, como lo hemos presentado en las diapositivas, las entidades pueden considerar las vidas útiles del cuadro referencial aprobado en la RD 016-2023. Pueden,
pero también pueden adoptar vidas útiles propias. Para ello pueden considerar sus propias estimaciones para cada una de las clases de elementos de PPE. Ahora, respecto a con qué norma o disposición se aprueban esas estimaciones de vida útil, este es un procedimiento interno de gestión de cada entidad, ¿no? Si lo aprueban con una resolución o con un memorándum o con un oficio, es una disposición de gestión interna, ¿no? Entonces, pero lo que sí debe quedar claro siempre es que esta información debe estar sustentada técnicamente, ¿no? Para cómo han determinado esa estimación de esos años de vidas útiles. Recordando siempre, ¿no?, que las acciones de los funcionarios y servidores siempre es pasible de revisión y control. Por ello es siempre importante tener los elementos de sustento, ¿no? Ok, entonces, Marlon, aquí hay una pregunta, dice la entidad, ¿no? ¿Cuál es el marco para que se considere un bien con valor material? La materialidad, ¿no? Sabemos que la materialidad pues tiene una importancia relativa si su omisión o su inexactitud puede influir en la presentación razonable de los estados financieros, ¿no? Entonces, aquí Marlon, sobre la materialidad, ¿no? ¿Cuál es el marco? Muy bien, a ver, sobre lo que Mónica estaba comentando, sobre ese tema de la provisión CAS, solamente hacer una precisión. Deberíamos, creo, ahora que estamos en este marco de NICS, esa palabrita provisión, ese término provisión, ¿no? Si me permiten, quisiera ahí presentar una observación. El término correcto debería ser estimación, ¿ya? Pero no hay problema, yo entiendo eso, ¿no? En total son cosas nuevas que estamos aprendiendo, porque la provisión como tal tiene una NIC, ¿no? La NIC SP19, cómo se trata las provisiones, ¿no? Y, por ejemplo, una provisión voy a pagar. Ese aspecto nada más, pero después el fondo obviamente es la estimación. Ya, y lo otro, Mónica, igual yo creo sobre la vida útil, queda claro que la vida útil sí, lo asigna cada entidad, ¿no? Cada entidad es responsable de determinar la vida útil, ¿no? No es lo mismo la vida útil del patrullero y el carro que usa el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, el carro del patrullero, pues, llega a los 2 años ya por el carro, ¿no? Sin gasolina, camina, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue oliendo a nuevo, ¿no? Después de 2 años. Entonces, la vida útil debe ser determinada por cada entidad, según el uso que espera, ¿no? Sí, Mónica lo dijo muy bien. Y sobre este marco del bien material, carambas, eso sí es interesante. A ver, sí, exactamente, las normas hablan mucho de materialidad, hablan de la significancia, ¿no? Valor significado, ¿no? O importancia relativa, como solemos conocerla. La norma no es, la NICS no está, para empezar, no establece umbrales, ¿no? Incluso cuando revisamos la NIC 17, propiedad, planta y equipo, tampoco te dice umbrales para reconocer un elemento de PP. Sin embargo, nuestra dirección sí ha establecido en este RD umbrales como en un cuarto de la UIT para reconocimiento. Ahora, lo que sí debo mencionarles, tampoco no sé, no tengo la autoridad para hacerlo, pero sí debo decir que el equipo de la Dirección de Normatividad a la fecha, ¿no?, viene desarrollando aspectos como el que han preguntado ustedes y que seguro en su momento, en su oportunidad, esto va a salir con un marco normativo. Entonces, ahí sí les esperaría, sí, un poquito de paciencia, por favor, un poquito de paciencia, porque, como digo, ¿no? Hay que esperar que salga esa norma para poder difundirla. Obviamente se está estudiando porque es importante que una entidad tenga en cuenta qué cosa es material para él, ¿no? Sí, eso, amigos, por ahora, sí, les soy sincero, no lo vamos a responder porque es algo que se está estudiando y en su debido momento se va a publicar, Mónica. Gracias. Marlon, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Un participante consulta. Según el marco conceptual 5.12, ¿el criterio de control es obligatoria en la propiedad legal para reconocer un activo de PPE? Bueno, la propiedad legal, como bien lo mencionó en las diapositivas Marlon, es uno de los criterios, ¿no? Sin embargo, los derechos a ese potencial de servicio o capacidad de generar beneficios económicos pueden existir en una entidad sin tener la propiedad legal, ¿no? Entonces, para ello se requiere la existencia del juicio profesional, ¿no? Justamente eso es lo que va a ayudar a que el contador pueda definir este criterio de control, ¿no? Considerando todos los aspectos, no solamente la propiedad legal, ¿no? ¿Y Marlon?
Sí, muy bien. Sí, correcto, Mónica. Tienes toda la razón al decir de que el marco conceptual en el 5.12 establece ejemplos que no son exclusivos para el reconocimiento de lo que significa el control de un activo. Claro, vamos a dar dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos muy clásicos. Uno es el leasing financiero. El leasing financiero, el dueño es el banco, ¿no? Y usted, la entidad va pagando. Pero ¿quién usa el activo? ¿Quién se beneficia de ese activo? No es el banco, ¿no? Es la entidad pública. Entonces, para la entidad pública, ¿será un activo? Sí, porque tiene el poder de controlar ese activo. Es más, decide quién maneja, decide cuándo se le dará el mantenimiento, bajo qué condiciones el carro saldrá. Entonces, al banco no le importa eso, ¿no? Entonces, el activo es reconocido por la entidad. Entonces, ¿pero es de propiedad legal? Todavía no, ¿no? Entonces, se reconoce el activo no necesariamente por ser propiedad legal. Hay que evaluar otros aspectos como el control. Otro ejemplo son lo que hemos hablado ya, las afectaciones en uso. Cuando tú recibes una afectación en uso, por cierto, no se traslada el derecho de propiedad, se traslada el derecho de uso, ¿no? El derecho de uso es una afectación en uso, como su nombre lo dice. Entonces, tú evalúas, ¿no? Si realmente tienes el control de ese bien afectado en uso. Si es así, tú lo registras. La otra entidad no tendría por qué hacerlo. Y si tú estás usando el activo, también tendrías que depreciarlo, ya sea en leasing, sea en afectación en uso y en otras condiciones. Así, Mónica. Sí, muchas gracias. Asimismo, tenemos otra pregunta sobre una entidad que tiene 3 unidades ejecutoras. Nos dice, una de ellas construye y la otra recibe. ¿Cómo se trata? ¿Como inventarios o como IME? Bueno, no entendíamos bien lo que es IME, pero según lo que nosotros hemos dispuesto en la RD 016 del 2023, lo que se precisa ahí es que las entidades que adquieren o construyen bienes para ser entregados a otras entidades los presentan en el rubro inventarios, ¿no? Sin embargo, hay entidades que consolidan, como en este caso que consulta que tiene 3 unidades ejecutoras, ¿no? En el caso de los estados financieros de la entidad que consolida, estos bienes sí son presentados como PPE, ¿no? Porque finalmente él consolida la información de la UE que entrega y también de la que recibe, ¿no? Pero finalmente para la entidad consolidadora o la entidad económica, como lo hemos precisado, vendría a ser unos bienes de propiedades, planta y equipo, ¿no? Ok, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Recordemos la definición de una entidad económica, ¿no? Decíamos que es un conjunto de entidades donde tenemos a una controlada, que sería el pliego, ¿no? En tu pregunta, y las controladas, que serían las unidades ejecutoras. En este caso puntual, la pregunta es, ¿no? Una unidad ejecutora construye una obra para otra ejecutora que seguramente pertenece al mismo pliego, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo se debe contabilizar? Claro. Le voy a llamar unidad ejecutora 1 y unidad ejecutora 2, ¿no? Uno construye para la 2. Ok, pero ambas pertenecen al mismo pliego, a la entidad económica, ¿no? A la controlada. Entonces, la entidad 1 que está construyendo bajo la NIC SP12, y tal como disponemos en esta resolución directoral 016, esta entidad tiene que registrarlo, esa construcción, como inventarios, ¿no? Porque no es para él, es para otro, es para otro. Ese es el propósito que tiene el tema de los inventarios, ¿no? Acuérdense que una definición importante de los inventarios son activos que pueden ser distribuidos. Entonces, si cumple esa condición, la construcción de ser distribuido debería ser un inventario, no PP. Sin embargo, la unidad ejecutora 1 y la 2 presentan información, ¿no? A su pliego o al controlador. Entonces, el controlador, al momento de consolidar la información de estas dos ejecutoras o más, para el pliego va a representar propiedad, planta y equipo y no inventarios, ¿no? Porque es como la mamá y sus hijitos, una sola familia, ¿no? Al final es uno solo, ¿no? Viéndolo como entidad económica. Entonces, ahí sí sería como propiedad, planta y equipo. Así es. Listo, te doy el paso, Mónica. Gracias, Carlos. Nos están consultando también si la DGCP va a dictar pautas para la implementación de la NIC SP 33 y también de otras normas. La respuesta es sí, ¿no? En el transcurso de estos meses se irán dictando las charlas, las conferencias, a fin de que las entidades puedan poder entrar de la mejor manera posible en este proceso de transición, ¿no? Sí, eso será así, ¿no? En los próximos meses estaremos dictando las charlas.
Así es, Mónica, total. Sí, estamos de acuerdo con lo que tú dices. Efectivamente, miren, estamos empezando vamos a decirle, es un momento nuevo, ¿no? Entiendo que muchos, como dije al inicio de la clase, algunos contadores incluso les ha dado, han tenido presión alta, ¿no? Por la emisión de estas normas que se han emitido. Pero esto como recién comienza, obviamente la dirección, el equipo de normatividad viene trabajando, ¿no? No, tampoco puedo decirles qué cosa, en su momento ustedes lo van a saber, pero todo está relacionado a las NICs, esa es la idea, ¿no? La dirección va a apoyar a los usuarios en cómo es que se tienen que aplicar las normas internacionales. Con esta resolución directoral 016 recién se está empezando, ¿no? No es que la RD 16 va a ser lo único, obviamente va a haber muchas disposiciones, instructivos, resoluciones, ¿no? Que nos ayuden a entender cómo son las NICs. Pero una cosita más, la DGCP como ente rector y sobre su decreto legislativo va a cumplir con desarrollar los eventos, ¿no? Nacionales, regionales, fortaleciendo, ¿no? Estos conocimientos de las NICs. Pero además de eso, queridos amigos, todos nosotros, los que somos contadores, también tenemos la obligación, ¿no? Por nuestro lado, de leerlas. Es decir, espero que no me malentiendan, no esperen que la DGCP nos diga, haz esto, ¿no? Sino que las normas están ahí, ¿no? Vas a internet, las bajas las normas y también tienes el deber en tu condición de contador de leerlas, que seguramente la estás haciendo, ¿no? Y si es así, te felicitamos, ¿no? Y te animamos a que sigas adelante en este nuevo mundo de las normas internacionales, que es el nuevo chip para los contadores. Lo anterior ya fue, ¿no? Algunos están contentos, sobre todo los contadores jóvenes, ¿no? Qué bueno, porque como no conocían las normas antiguas, están súper felices porque saben que ahora el lenguaje del contador público son las NICs del sector público, ¿no? Y están muy prestos a leer las 2.300 páginas que les he mencionado para que puedan entender qué cosas son las NICs. Pero igual, la DGCP va a realizar los eventos. Eso en coordinación con los directores de línea, ¿no? Gracias, Marlon. Acá también tenemos otra pregunta, Marlon. Dice, los estudios de preinversión que fueron ejecutados en el 2023 y que la obra está en proceso, ¿cómo queda la contabilización de estos estudios de preinversión? Ok, bueno, como ya lo volvemos a repetir, el tema de los estudios de preinversión, el tratamiento contable a partir de este año, hemos indicado que deben ser contabilizados como gastos, ¿no? Y no como parte del componente de la propiedad planta de equipo, del costo. Sin embargo, si hasta el año 2023 una entidad pública ha incurrido en desembolsos, ¿no? O devengados respecto a estudios de preinversión, ahí no regía la RD 16, ahí estaba vigente la Directiva 05/2016, ¿no? De propiedad planta de equipo. Por lo tanto, a esa fecha tú tienes que hacer lo que estaba vigente. Es decir, ¿cómo era? Ahí se reconocía como parte del costo, ¿no? Lo dejas ahí porque así decía la norma. Quedará ahí, no hay necesidad de reclasificar, queda ahí. Las disposiciones del RD16 son a partir del 1 de enero del 2014 hacia adelante, hasta que la DGCP nos diga, a ver, Rotito, vamos a hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo. Esa sería la respuesta, Mónica. Te doy paso. Los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Como todas las conferencias que dictamos, esta será publicada en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Y agradecemos a todos nuestros participantes por habernos acompañado, ¿no? Y buenos días y hasta pronto.